Entonces la idea es ver más conectivos lógicos, como él implica, que como que vimos la definición en la clase pasada, pero no vimos nada más, ¿cierto? Que se va a caracterizar por ser una proposición compuesta, verdadera cuando la veracidad de P implica la de Q. ¿Se acuerdan que hicimos la tabla de verdad y vimos cuando P implica Q fuera verdadero? Y bueno, esto se va a leer P implica Q, o si P, entonces Q, o Q solamente si P. Esas son formas de leer el conectivo ese de la flechita. Bueno, y su tabla de verdad, fíjense que habíamos dicho, ¿cierto?, que iba a ser verdadero siempre cuando partía por alguna cosa falsa. Falso implica verdadero es verdadero, y falso implica falso es verdadero. Eso es como lo más extraño, ¿cierto? Que en un comienzo no se puede entender, pero después tiene obviamente su demostración lógica que es verdad. Y la única opción falsa que va a ser es que partir de verdadero implica algo falso. Verdadero implica falso es falso. Es importante notar que en una proposición falsa siempre implica cualquier cosa. ¿No es lo que le estamos diciendo? Pero una proposición verdadera nunca va a implicar una proposición falsa. Por lo tanto, verdadero implica falso es una proposición falsa. El conector lógico bicondicional, sí, solamente sí, el de las dos flechitas, se caracteriza por ser una proposición compuesta verdadera cuando la veracidad de P implica la de Q y la de Q implica la de P. Esto se va a leer P sí, solamente sí Q. Y su tabla de verdad, como habíamos visto también, va a ser de equivalencia. Así que si las dos son verdaderas, va a ser verdadera. Si las dos son falsas, pues también va a ser verdadera, porque es como que fueran iguales. ¿Son iguales? Sí, entonces, verdadera. ¿Son iguales? No, entonces son falsas. Diego, dime. Diego, levanta la mano. Sí, profesora, consulta era, eh, ¿son importantes las definiciones de cada conector lógico? Porque, por ejemplo, sí, solamente sí lo vimos, pero ahora estamos viendo su definición un poco más desarrollada. ¿Es importante? Sí. No te Ya. escuché al principio. ¿Qué pasó con los conectores? Que le decía que si es que es importante anotar la definición de los conectores lógicos, o sea, si es que para va a ser más relevante o solo saber qué significan, así a simple. Porque, por ejemplo, la semana pasada vimos este del sí, solamente sí, pero ahora lo estamos viendo un poco más con definición y todo. Entonces mi consulta era eso. Sí, vamos a ver, en realidad vamos a ver estos dos, creo que uno más, y ahí vamos a continuar. Sí. Es Ah, ok. importante de poder entender bien cada uno porque uno tiene que demostrar otras proposiciones compuestas más grandes, ¿cierto? Y usando las tablas de verdad. Entonces hay que acordarse de todos estos conectivos chiquititos para poder encontrar la demostración final con tablas de verdad. Una forma equivalente del sí solamente sí, como tiene dos flechitas a los dos lados, esto va a ser equivalente a tener un P implica Q y un Q implica P. Fíjense que aquí vamos a tener una equivalencia entre el sí solamente sí y esto de acá, donde tengo un implica y además está conectado con un I. P implica Q y además debe cumplirse que Q implica P, o sea, una proposición implica la otra y la otra implica la proposición inicial. Eso sería el equivalente. La clase pasada dice, definimos la equivalencia de dos conectivos cuando las tablas de verdad características van a coincidir. Entonces tenemos como ejercicio, poco a poco, la tabla de verdad del siguiente conectivo compuesto. Felipe, dígame. ¿Puedo volver un segundo a la anterior? Es que no anoté lo del equivalente. Ya.
Gracias. Ya. Entonces ahora la idea es tratar de hacer esta tabla de verdad. Entonces, para hacer esta tabla, saber cuáles son las opciones de si es verdadero o falsa, uno tiene que determinar y analizar cuántas proposiciones diferentes hay. Fíjense que hay P y Q nomás. Entonces uno toma P y Q y escribe todas las opciones de dos proposiciones. En este caso van a ser cuatro opciones. Luego hay que empezar a tratar de encontrar los valores de verdad de a poquito. Entonces, por ejemplo, la primera parte tengo un P y Q. Felipe, compa, no te Entonces, tenemos que P y Q podemos calcular su valor de verdad, ¿cierto? Cuando tenemos P y Q podemos calcular el valor de verdad de no P y Q. Y por otro lado, este lado necesito calcular no P y no Q para poder calcular después el no P o no Q. Cuando yo ya tengo todos estos valores de verdad, es decir, este en realidad, el no P y Q y el no P o no Q, vamos a hacer la equivalencia. Ese conectivo se hace al final. Y así vamos a calcular el valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces, tenemos P que vale verdadero, 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 falso, falso. Q, verdadero, falso, falso. Así están todas las opciones. Y entonces P y Q va a ser de esta, porque verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso es falso. ¿Cierto? El conectivo I va a ser verdadero siempre y cuando las dos son verdaderas. Todo lo demás es falso. Y el no P y Q es tener el contrario del que teníamos antes. Así que va a ser falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ahora vemos el no P. El no P va a ser contradecir el P. Así que va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? Y el no Q es contradecir el Q, así que va a ser falso, verdadero. Y ahora quiero calcular el no P o no Q, así que tengo que ver estas dos columnas y hacer el conectivo O. Cuando el conectivo O es falso, es cuando los Cuando dos ambos son son falsos. falsos. Cuando ambos son falsos, ¿cierto? Y va a ser verdadero cuando por lo menos uno de ellos sea verdadero. Así que en este caso va a ser falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y queda así. Y ahora, entonces tengo que ver ese sí, solo sí. Por lo tanto, tengo que tomar la cuarta columna, y la tengo que comparar con la penúltima, cuarta, quinta, sexta, séptima, la séptima columna. Fíjense que tengo falso equivalente con falso, sí solo sí falso, verdadero sí solo sí verdadero, verdadero sí solo sí verdadero y verdadero sí solamente sí verdadero. Es decir, todos son iguales, por lo tanto voy a tener que todas son verdaderas. Entonces, el valor de verdad de esta proposición va a ser siempre verdadera sin importar el valor de verdad de P y Q. Un conectivo compuesto, cuya tabla de verdad característica es constante B, se va a llamar tautología, como en el caso anterior. Aquí fíjense que sin importar el valor de P y Q, esta proposición compuesta siempre va a ser verdadera. Un conectivo compuesto cuya tabla de verdad característica es constante F se va a llamar contradicción. En el caso contrario, en vez de colocar al final sean solo B, me quedan solo F, entonces vamos a decir que esa proposición es una contradicción. Y un conectivo compuesto que ni es tautología ni contradicción se va a llamar contingencia. Es decir, si hay algunas opciones que es verdadera y algunas opciones que es falsa, entonces no podemos decir que es tautología ni contradicción, entonces vamos a hablar que es una contingencia. El conectivo compuesto, este de aquí dice que es una contingencia. Fíjense que en este caso,
tengo 3 proposiciones. Por lo tanto, las 3 proposiciones voy a tener 8 opciones diferentes que voy a poder tener como resultado en la combinación de estas 3 proposiciones. Pueden ser las 3 verdaderas, pueden ser 2 verdaderas y una falsa, las 2 primeras y la última falsa, la primera y la última falsa y la del medio, o sea, la primera y la última verdadera y la del medio falsa, las 2 últimas verdaderas y nada más. Después, una verdadera, la primera, una verdadera la del medio, una verdadera la última. Y la última condición es que las 3 sean falsas. Esas son las 8 opciones que hay al tener 3 proposiciones. Entonces, para calcular esto de aquí, vamos a tener que siempre tratar de hacer una tabla de lo más pequeño a lo más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más pequeño que tenemos aquí? Es este conector, QOR. Después, al saber el valor de verdad de esta, yo puedo calcular el valor de verdad de PIQOR. Aquí tengo un valor de verdad y puedo hacer el conectivo con eso. Cuando yo tenga el valor de verdad de todo esto, lo puedo relacionar con el implica a leer. Y entonces puedo llegar al resultado final. Entonces eso lo vamos a hacer y por eso se subdivide la tabla en realidad en 3 más. En QOR, en PIQOR y PIQOR implica R. El QOR tengo que tomar la primera columna, o sea, la segunda columna y la tercera y hacer el conectivo O. Dígame, Diego. Que me acabo de acordar que no había puesto presente en el chat. Ah, ya. Muy bien. Ahí yo se lo pongo. Gracias. Ya. Entonces, el conectivo QOR, el O va a ser falso si es que los dos son falsos. Entonces veo aquí cuáles son los dos falsos. Aquí los dos son falsos, así que este sería falso. ¿Dónde más hay dos falsos? Aquí los últimos, los dos son falsos, así que eso sería falso. Y todos los demás sería verdadero. Me queda todo verdadero menos ese caso y ese caso. Ahora yo tengo este valor de verdad, ¿cierto? Y tengo que hacer con el P y Q o R. Tengo que tomar los valores que están en P y hacer con el conectivo y tomar estos valores. Cuando el I es verdadero. El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Fíjense que en el primero los dos son verdaderos, en el segundo también, en el tercero también, y de ahí ya nada más. Así que hasta el tercero tienen que ser todos verdaderos y después serían todos falsos. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Y por último, tengo que tomar esta columna de aquí, ¿cierto? Y tengo que usar el implica con el er. Cuando el implica era falso cuando era verdadero implica falso. Verdadero implica verdadero, verdadero implica falso. Aquí hay un verdadero implica falso, así que ese es falso. Este es verdadero y todos los demás son falsos, así que son verdaderos. Entonces, la segunda fila es falsa y los demás son verdaderos. Y así se completa la tabla y por eso esta tabla es contingencia. Aunque hay un solo falso, tengo una opción que no es verdadera, por lo tanto, la tabla no va a ser una tautología. Profe, ¿puede Una retroceder un poquito? Por favor. Ya listo, gracias. Ya. Felipe. Profe, ¿me podría poner el presente? Que no puse presente en el chat. Ya, miren, 5 minutos antes de terminar la clase voy a habilitar el chat y se colocan presentes. Todos los que no lo pusieron. Durante la clase no voy a habilitar el chat, así que cada pregunta que tengan me lo dicen por el micrófono. Profe, cuando algo falso implicaba algo verdadero, igual era verdadero, ¿o no? Sí, falso implica verdadero, es verdadero, y falso implica falso, es verdadero también. Ah, ya. Profe, El sabe que no único le que es entendí falso.
No, termine. No, no, dígame. Ah, ya. No le entendí la última columna de la tabla. Ya. Esta última columna tengo que tomar estos valores de verdad, la penúltima, y tengo que hacer con implica con el R, con la tercera. Entonces, cuando el implica es falso, el implica es falso cuando tengo verdadero implica falso. Ahí es falso el implica. Entonces tengo aquí verdadero implica verdadero. Así que ese es verdadero. Falso implica verdadero y falso implica falso es verdadero. Así que aquí tengo verdadero que es falso implica falso, es verdadero. En el tercero tengo verdadero implica, estoy viendo la tabla mal. Tengo que ver esta fila con esta y es el resultado. Ya. Verdadero implica Profe, verdadero, es verdadero. ¿Sí? es que no entendí la primera fila. Es que en BFF la primera fila te da F, pero si es FFB te da verdadero. Es que hace comparación de dos letras solamente, de Q y R, no de las tres al mismo tiempo. Claro. Ah, Eso, verdad. Ya, gracias. De nada, mi pana. gracias. Sí. Entonces, fíjense, tengo que tomar, claro, el QR es la segunda con la tercera solamente. Tengo que comparar las dos. Y me da la primera fila. Después tengo la segunda y acá la última, tengo que comparar esta fila con R. Y el implica es falso solamente cuando es verdadero implica falso. Estas tres son verdaderas. Así que hay que ver a dónde van. Verdadero implica verdadero. Entonces verdadero. Verdadero implica falso. Entonces ahí es falso. Verdadero implica verdadero, entonces va a ser verdadero. Y falso implica cualquier cosa, siempre va a ser verdadero. Así que esas ya se llenan de inmediato. La única que va a ser falsa es cuando es verdadero implica falso. Gracias, profe. Ya. Perdona, profesora, ¿y el I? El I, en este de aquí, Sí. el I es falso. El I es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces tengo que pensar en la primera columna con la cuarta. Entonces, en la primera las dos son verdaderas, en la segunda las dos son verdaderas, y en la tercera las dos son verdaderas. Y después todas son distintas. Ah, ok. Entonces, por eso son falsas. Gracias. Ya. Es más fácil pensar cuándo tiene la única opción. En algunos casos en el I hay que pensar cuándo es verdadera. En el O hay que pensar cuándo es falsa. En el implica también sirve cuando es falso, porque tiene una sola opción. Y las demás todas van a ser verdaderas. Ya voy a cambiar de página. Entonces, vamos a ver unas identidades de conectivos compuestos. Dice que existe una posible lista infinita de identidades entre conectivos compuestos que se verifican por tablas de verdad. O sea, todas las que sean tautologías, se pueden demostrar por tablas de verdad. Vamos a escribirlas como una lista de identidades. Por ejemplo, esta no porque es una contingencia. Pero había una tautología aquí. Entonces, esto de aquí podemos decir que es una identidad. Que no P y no P y Q es equivalente a no P o no Q. Y eso sí que lo vamos a usar mucho. Así que eso puede estar dentro de nuestra tabla de identidades. E identidad porque son iguales siempre. Van a ser verdadera esta proposición siempre. Siempre esto es equivalente a escribir lo que está al lado derecho. Por eso habla de identidades. Entre esas existen unas pocas que por experiencia vale la pena de memorizar, como con los productos notables.
por su utilidad en simplificar sucesivamente conectivos compuestos largos y complejos. Esta lista se encuentra en los apuntes de lógica proposicional en el curso virtual del álgebra 1, así que lo pueden buscar. La lista no es infinita, en realidad son, creo que, por darle un número, porque no los he contado, 10 identidades, 10 o 15 identidades, no sé. Y acá vamos a representar una lista más reducida aún, dejando al lado a aquellas identidades que son más intuitivamente claras. Entonces vamos a ver estas identidades. ¿Cuáles son intuitivamente claras? Por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, vamos a jugar aquí con las identidades antes de seguir. Si yo tengo una proposición, que no sé cuál es el valor de verdad, pero hoy tengo otra que yo sé que es verdadera. ¿Ya? Y entre medio, a ver, espérame que quiero. Ya. Y entre medio le voy a poner un conectivo I. Entonces, ¿a eso qué puede ser equivalente? Por ejemplo, si P sería verdadero, me queda verdadero y eso es equivalente o es, ¿cuál es el valor de verdad de verdadero y verdadero? ¿Verdadero? Verdadero, claro. Y si P es falso, Va a serle falso. va a ser falso, ¿cierto? Entonces, fíjense, si P es verdadero, esa proposición compuesta va a ser verdadera. Y Profesora, disculpe. si P es falso, ¿sí? Estoy viendo los apuntes lógicos, o sea, de lógica proposicional. ¿En qué parte están los, las reducciones, por decirlo así? La tabla. Ya busquemos la mejor. Sí, tiene que haber una tabla, pero en realidad no, yo no he visto esos apuntes, así que no sé. Hay harta información y algunos Sí, tampoco ejercicios. conté como una tabla, yo tampoco. Sí, lo estoy revisando Vamos ahora. a ver si Aparecen puedo también las compartir. propiedades. Solamente son de identidad, ¿cierto? O sea, propiedades, como se digo. Vamos a ver. Ah, Es que me propiedades deja. aparecen con mutatividad, asociatividad. Acá creo que esas son, ¿o no? Esa, sí, esa. Ya. ¿Me Son la deja página ver otra 5 cosa? y la 6, para los que la buscan. Páginas 5 y Ya, 6 gracias. de apunte lógica proposicional. No quiere abrir nada. Ush. Ah, Vamos a entrar a luz virtual y vamos a mostrar mejor. Apunte de lógica proposicional. ¿Esa? ¿La primera? Sí, esa. Seguramente. Esa Bien. misma. Mm. Ahí está. ¿Qué página estoy? En la Sí, 5. Y entonces fíjense que tenemos la propiedad de idempotencia,
¿Qué quiere decir que P y P va a ser igual o equivalente a la proposición P? ¿Cómo que se reduce? Claro, porque uno piensa en el lenguaje coloquial, decir que la casa es verde y la casa es verde, es decir que la casa es verde, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, que P y P, aunque se repita, va a ser igual a considerar la proposición P. P o P es igual a P también. La doble negación, no P, va a ser P, Profe, ¿sí? pero idempotencia si fuera un no y es falso o sea, falso o falso, no sería falso. Sí, que la misma valor de verdad de la proposición, así que Ah, verdad, aquí, perdón. Ahora, si tuviera, profe, si tuviera no P o P, va a ser P, ¿cierto? no, la idempotencia no dice eso, dice Ah, ya, que ok. tiene que ser la proposición y la proposición igual. Claro. Ahí vamos a ver qué pasa con, creo que está o no. No he visto bien esto. Ah, no está la que me dice. Adelante debe estar, si hay varias. Pero Adelante siga está con... la del complemento. Ah, esa del complemento se llama. Sí. Ya, la de la doble negación me dice que no P es P. De nuevo, con la casa verde. Me va a quedar, la casa es verde. Si le aplico negación sería la casa no es verde. Y si le aplico nuevamente la negación sería la casa es verde. Entonces, ahí se ve claro que negar dos veces volver a la proposición. Además que tenemos dos opciones, que sea verdadero y falso, así que si niego algo que es verdadero va a ser falso, y si lo niego de nuevo va a volver a ser verdadero, ¿cierto? Entonces, el mismo valor de verdad de la proposición P. El conectivo y o tiene la propiedad de conmutatividad, así que puedo escribir P y Q y P y van a tener el mismo valor de verdad, para el I y para el O. La propiedad de asociatividad del I y el O. La asociatividad del O va a ser P o Q o R, o puedo poner paréntesis al otro lado y también va a cumplir. Y si tenemos el I, me queda P y Q y R. Y aquí está malo, esto es P, I, Q y R. Ya estamos con el conectivo I, así que eso tiene que ser un I. Distributividad de I con O y al revés. Ahora, y aquí hay un C que no tiene nada que ver. Esto es fácil de ver pensando de que sea una multiplicación. Pensemos que el I es la multiplicación y el O es la suma. Entonces, si tenemos A multiplicado, los puntitos no me funcionan, por B más C. ¿Cuál es la distributividad aquí? Esta va a ser A por B, ¿cierto? Más A por C. Y entonces aquí el conectivo I y O cumple lo mismo que tenemos aquí con la multiplicación y la suma en números reales, por ejemplo. Porque fíjense que aquí el P y Q o S lo que va a hacer es como que multiplica el P por el Q y el P por S. P por Q y P por S. Ese no tiene nada que ver. Si se fijan, es exactamente igual a la distributividad entre la multiplicación y la suma. Bueno, pero el O y el I en realidad no es multiplicación y suma, y pasa lo mismo si uno lo considera al revés. El O afuera y el I adentro. Va a pasar exactamente lo mismo como si fuera ahora el O la multiplicación y el I la suma. Es decir, puedo multiplicar con O, el P con el Q y el P con el S. P o Q va a quedar y P o S. ¿Se entiende o se enredó más? Sí, profe, sí Es se como entiende. ya, gracias. Es como la multiplicación y la suma, ¿cierto? Para números reales, pero en este caso vale el I y el O indistintivamente con cualquiera. Cualquiera que sea como Profe, la tengo una multiplicación, pregunta con la de asociatividad. ¿sí?
Que en el segundo ejemplo cambia de repente el signo en el resultado. Sí, este es un I. No, este siempre tiene que ser I. Este está mal. ¿Cómo? El ¿Está aquí mal es el I. ejemplo o está bien? No es un ejemplo, es una ley y está mal escrito. Es un I, no es un O. Ya, ya, muchas gracias. Ya. Bueno, las leyes de Morgan están escritas en la diapositiva, que son bastante importantes. Y lo que va a hacer las leyes de Morgan es, puede entrar dentro del paréntesis y va a negar todo. Niega P, niega Q y niega el I. ¿Cómo vamos a negar el I? Se va a transformar en un O. Entonces el no P y Q en realidad se transforma en no P o no Q. O al revés, si yo tengo un O, el no P o Q se va a transformar en no P y no Q. Es decir, el signo negación entra y niega P, niega el conectivo y niega a Q. Profe, ¿y cómo sería? O sea, ¿las leyes de Morgan son esas dos o hay mucho más? Son esas dos, pero tiene varias Ah, ya. contextos. En conjunto también vamos a ver las leyes de Morgan, Pero que puede, son por más o menos ejemplo, exactamente lo mismo. no sé, si por ejemplo hubiera la negación de P implica Q, por ejemplo. Claro, ahí también hay un cambio, pero no es directamente como acá. Ah, Porque va ya. a pasar que va a haber una conexión entre medios y el implica se puede traducir con un conectivo y. Ahí bueno, ahí lo vamos a ver de aquí a poquito. Gracias. La neutralidad, eso es lo que estaba yo tratando de escribirlo en la pizarra. P y B va a ser igual a P. P o B va a ser igual a B. P y F es igual a F y P o F es igual a P. ¿Por qué P y B es igual a P? Porque acuérdense de que el conectivo y va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. Y va a ser falso si es que uno de los dos es falso. ¿Cierto? Entonces va a depender del valor de verdad de P para que esto sea verdadero y falso. Por eso P y verdadero va a ser igual al valor de verdad de P. Pero con el O ya tengo uno que es verdadero. Así que eso es suficiente para que toda la afirmación, toda la proposición compuesta sea verdadera. Así que sin importar el valor de P, el valor de verdad de P o B es igual a B. Aquí igual pero al revés. El conectivo I, ¿cierto? Va a ser falso cuando uno de los dos es falso. Yo ya sé que uno es falso. Así que no importa el valor de P, toda la proposición es falsa. Pero si estoy con O y tengo una proposición falsa, va a depender del valor de verdad de P para saber si es verdadero o falso. Si P es verdadero, esto va a ser verdadero. Y si P es falso, esto va a ser falso. Por lo tanto, P o F va a ser igual al valor de verdad de P. Entonces uno dice que es, yo no le pondría igual, le pondría que son equivalentes, le pondría un sí solo sí. Sí solo sí igual a sí solo sí P. Leyes de complemento. P o no P va a ser falso y P y no P es verdadero. No, esto está malo. Profe, eso está al revés, ¿o no? Esto está al revés, claro, esto está al revés. Porque piensen, supongamos que P sea verdadero. No me queda verdadero o falso, va a ser verdadero, ¿cierto? Pero si P es falso, me queda falso o verdadero y entonces va a ser verdadero. Es decir, esto es verdadero. Vamos a escribirlo ahí. Es verdadero. Y el conectivo I va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. Y esto nunca va a ser verdad porque si P es verdadero, el otro, que en la negación, va a ser falso. Y si P es falso, la negación va a ser verdadera. Así que uno de los dos siempre va a ser falso y el otro va a ser verdadero. Entonces P y no P es falso y P o no P es verdadero. Eso sí que sí. Voy a borrarlo, pero
Ley de absorción dice que P y POQ va a ser igual a P. Y la ley de absorción P y Q es igual a P. Esto es un poquito más, se tiene que extender un poco más. A ver, ¿cómo se puede hacer? Ya. Sigamos pensando en los valores de verdad. Como aquí tengo un conectivo O, ¿cierto? Un conectivo O, entonces va a ser verdadero siempre y cuando los dos sean verdaderos. Y va a ser falso en los otros casos. Entonces, supongamos que P sea verdadero. Supongamos que P sea verdadero. Vamos a poner aquí. Supongamos que P sea verdadero. Es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser verdadero y verdadero, perdón, no es P, verdadero. Verdadero o Q. ¿Cierto? Ya, pero verdadero o Q es, ¿qué cosa? ¿Es Q o es verdadero? ¿O es falso? Verdadero. Esto de aquí es verdadero porque ya una de las dos es verdadera, así que es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Entonces, si P es verdadero, tengo que es verdadero. ¿Qué pasa si P es falso? Si P es falso, me va a quedar falso y falso o Q. ¿Cierto? Falso o Q es Q. ¿Cierto? Porque como es conectivo, O va a depender del valor de verdad de Q, si es verdadero o falso. Y falso y Q, ya tengo que es falso porque P es falso, el conectivo I, así ya tengo un I. Así que esto va a ser igual a falso, va a ser equivalente a falso. Entonces, si P es verdadero, la proposición va a ser verdadera. Y si P es falso, la proposición es falsa. Por lo tanto, esta proposición tiene el mismo valor de verdad que el P. Así que por eso son iguales o equivalentes en realidad. ¿Se entendió? Entonces, Si no me creen, ¿sí? ¿lo puedes explicar de nuevo? ¿De P es falso, por favor? Ya. Sí, antes de eso, si no me creen, tarea. Demuestre por tablas de verdad, porque esto todo se muestra por tablas de verdad, que P y P o Q, sí, solamente sí, P. Demuestre el valor de verdad de esa proposición. Tiene que salir, tiene que ser tiene que salir verdadera, sí, tiene que salir verdadera. O sea, una tautología. Ya, veamos, el P es falso. Si, esa era, ¿cierto? Si P es falso, voy a reemplazar el valor de P por F. Entonces me queda F y F o Q. Falso o Q, F o Q, eso tiene valor de verdad Q, porque acuérdense que el conectivo O va a ser falso solamente si las dos son falsas. Y va a ser verdadero si si una de ellas es verdadera. Como ya tengo que una es falsa, entonces va a depender del valor de verdad de Q para que esa proposición tenga un valor de verdad. Es decir, si Q es verdadero, esto es verdadero, si Q es falso, me da falso. Así que depende de Q, así que digo que F o Q es Q. Ahora, falso y Q, ya tengo que es falso una, y el conectivo I me dice que si ya tengo una que es falsa, entonces toda la proposición es falsa. Entonces me queda ahí que es falso.
Entonces, si P es verdadero, me queda verdadero, y si P es falso, me queda que es falso. Entonces, depende del valor de verdad de P, entonces esa proposición es igual a P. ¿Cómo se demuestra? Y si no me creen, por tablas de verdad. Así que tienen que demostrar que esta tabla es una tautología. Esa proposición es una tautología. La segunda se hace exactamente igual, así que no la voy a repetir. Tienen que pensar que pueden dar el valor de verdad de P y ver qué pasa con los conectivos. Esa es la ley de absorción. Ya, voy a borrar y voy a cambiar de hoja. Un día voy a bajar la hoja. Muy bien, y las leyes de condicional, estas son las que yo les decía, que el implica en realidad se puede escribir como con el conectivo O, pero es P implica Q, este igual en realidad es un sí solo sí, todos los iguales son sí solo sí, son equivalencias lógicas, así que son sí solamente sí, no P o Q. Entonces siempre cuando tengamos P implica Q se puede transformar a una proposición que tenga conectivo O. Si tiene conectivo O, puedo usar la ley de Murray. No, perdón, la ley de Morgan. La ley de Morgan. Con conectivo O puede negar eso y pueden pasar cosas. Entonces, si se niega, él implica pasando, transformando a conectivo O y ahí después, si quiero, lo puedo negar. El sí solo sí, fíjense que es un P implica Q y un Q implica P. Pero P implica Q es no P o Q, y el Q implica P sería no Q o P. Entonces, fíjense que todo esto yo lo puedo reducir también a solo conectivos O e I. Y el contrarrecíproco, y esto me va a ayudar para la clase de tipo de demostración, P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Si lo podemos leer para el otro lado porque este no sé cómo se lee. Sí es, ¿no? No P, sí, no Q. Y ahora eso también se podría en el sentido contrario, profe, si es que dijera no P implica no Q, va a ser Q implica P. Sí, también. Ya. Q implica P. Sí. Y hay otra más de transitividad. Esta es como esta es la tradicional que se hace por tablas de verdad, que es una tabla gigante. Y si ustedes la hacen, ya son expertos. Y si la hacen con identidades, también están muchas identidades, así que es muy bueno para soltar la mano. Transitividad. P implica Q y Q implica R, implica que P implica R. Fíjense que es transitividad porque uno implica el otro y el otro implica el otro que viene. Por lo tanto, el primero implica el último. Eso es transitividad. Por eso decía en la diapositiva que era como medio largo, ¿cierto? Pero igual es bueno verlos porque creo que no son tan intuitivos. Algunos quizás, pero igual es bueno repasar. Profesor, en el último, Ya, entonces aquí fíjense. disculpe, la última en la que decía transitividad aparecía el del medio que no era un igual, sino que era un implica. ¿Estaba bien? Sí, es P implica Q implica R, implica P implica R. R. P implica R. Todos son implicados. Ah, ya, ok. Gracias. La propiedad de transitividad de la implicancia.
Entonces, fíjense que aquí en la diapositiva hicieron un pequeño resumen, usaron la ley de distributividad. Fíjense que aquí no aparece el igual, sino que habla de que es equivalente a. En realidad uno puede colocar el sí solo sí en realidad. P y Q o R es equivalente a P y Q o P y R. Es lo mismo que vimos recién. Las leyes de Morgan y las leyes de condicionalidad, que dice que P implica Q es equivalente a no P o Q. Y el contrarrecíproco que va a ser que no P, sí, no Q. Observación. ¿Tienes un número natural? Vamos a considerar C1 de P1 hasta Pn y C2 de P1 hasta Pn. Dos conectivos compuestos de n proposiciones. O sea, voy a tener distintas proposiciones de 1 hasta n y las voy a relacionar con un cierto conectivo. Lo vamos a llamar C1 y vamos a tener otro que se va a llamar C2. Entonces, C1, P1 hasta Pn es equivalente a C2 si solamente si el conectivo compuesto C1 es si solamente si C2. Es una tautología. Esto es lo que yo les decía recién cuando les hablaba de la tabla de verdad. Cuando dos conectivos son iguales, como en este caso de aquí, en vez de colocar ese equivalente, le hubiéramos puesto un sí solo sí, entonces puedo demostrar la ley de Morgan con la tabla de verdad así. No P y Q, sí solamente sí, no P o no Q. Si hacen esa tabla de verdad, tiene que salir una tautología. Eso es lo que está tratando de decir la observación. Voy a decir que esto es equivalente a eso, así que los puedo usar por separado, siempre y cuando, si lo junto, lo que me da es una tautología. Bueno, aquí hay un ejercicio, demuestre que P y no P o Q es equivalente, o si solamente sí, a P y Q. Es una tautología. Ahí habría que empezar como desde el más pequeño, ¿cierto? Sí, Y después ir como agrandando la tabla. Sí, si haces la tabla, claro, tendrías que, por ejemplo, el P ya sabes, entonces podrías hacer no P, y después luego no P o Q, y luego haces P y no P o Q. Haces todo eso. Después, por otro lado, haces el P y Q, y cuando tengas las dos, haces el sí solo sí, que es el final. ¿Profe? Entonces ¿Sí? siempre es como de adentro hacia afuera. Siempre es como de dentro hacia afuera. Sí. Como si fuera papomudas, ¿Qué era empezando con los papimuda? paréntesis. Ok, boomer. Ah, sí, exacto. Como si fuera papimuda. Sí. Eso va a quedar de ejercicio, ¿ya? Fíjense que esto también lo podemos demostrar usando las leyes que vimos en el apunte. Pero háganlo por la tabla y después vamos a ver eso. Teorema. Cada conectivo es equivalente a un conectivo compuesto por iteraciones de los conectivos básicos, S negación y weight, que es el I. Cada conectivo es equivalente a un conectivo compuesto por iteraciones de los conectivos. O sea, acá. Está diciendo que todos los que no son I y negación se pueden escribir así. Por ejemplo, el implica, aquí hay un O, pero esto yo lo puedo traducir en un I. ¿Cómo se puede traducir eso con una negación y un I? Con las leyes de Morgan. Con las leyes de Morgan, claro, esto va a ser no, va a ser no, P P implica Q. y no Q. Ah.
Con leyes de Morgan es como que le sacamos el signo, ¿cierto? Y si le sacamos el signo, a negación, ¿cierto? Me queda P sin negación, Y se el O cambia se el O ahí. transforma en I, verdad. claro, Como que y se el Q como que se factoriza, claro, y entonces hay que cambiar el conectivo y hay que cambiar el valor de verdad de las proposiciones, ¿cierto? Entonces tengo no P, se transforma en P, y el Q se transforma en no Q. Y el conectivo O se transforma en I. Fíjense que este es de la forma del teorema. Que esta proposición, que en realidad es P implica Q, se escribió con conectivos negación e I. Entonces, en realidad, todos se pueden transformar a negaciones y conectivo I. Eso, profe, ¿no sería como lo mismo que diría no P implica Q? No, porque ahí diría, si quieres transformar el P y no Q en implica, entonces sería no P implica no Q. Ah, ya. Y ahí se pone más complicado. Entonces todo el teorema dice, eso es bueno, entonces todos los conectivos distintos se pueden transformar. Fíjense que aquí yo tengo este ejercicio, si tengo este que es como grande, dice que es equivalente a P y Q. Así que este grande se puede traducir a un conectivo con I nomás. Y como es tautología, también lo podemos poner en nuestra lista de tautologías. Aunque no es tan conocida. Conjuntos. En la próxima clase llegaremos al próximo nivel de lógica formalizada, lo que se llama lógica predicativa. Pero es el nivel de formalización que se utiliza típicamente en la matemática, a base de la lógica preposicional. Para hablar sobre la veracidad en el contexto de fórmulas y elementos, es decir, de conjuntos. Es entonces el buen momento de introducir el concepto de conjuntos y sus elementos. O sea, vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a seguir en la próxima clase con lógica, pero vamos a introducir un poco de conjuntos para poder continuar con lógica. Conjunto. Un conjunto es una colección, sin considerar orden o repetición, de objetos reales o del pensamiento, los que se llaman elementos del conjunto. Dos conjuntos son iguales cuando contienen a los mismos elementos. Observe, conjuntos en sí mismos son objetos del pensamiento, y como cada objeto los podemos representar por variables, tradicionalmente con letras mayúsculas. O sea, aquí nosotros podemos tomar cualquier cosa y sea un conjunto. O sea, no sé. A ver, nómbreme un conjunto. Números primos. Sección H1. Sección Muy H1 en bien. conjunto. Sección H1 es un conjunto. Muy bien. Los números primos también es un conjunto. ¿Cuál Grande otro? H1. El conjunto de los números reales. Sección Conjunto de los H2. números reales. Sí. Lo usa chino. Lo usa chinos. Muy bien. Furros y cachorros. Udes. Los cachorros de los Mechones. No, mechones No, no. no se dice mechón acá, se dice cachorro. Mechones no hay aquí. Hay No. cachorros. Sí. Pero mechones también hay un conjunto. Bien lejano de los cachorros, pero es otro conjunto. Ya, si se fijan, ustedes describieron conjuntos que tenían una cantidad finita de elementos, lo que es decir, los podemos contar, a veces un poco más complicados que otras veces, pero se pueden contar. Y me dijeron conjuntos que tienen elementos infinitos, como son los números reales, los primos. Esos son conjuntos de números, elementos infinitos. Es decir, hay muchos elementos. Entonces, no importa cuántos elementos tenga un conjunto, es solamente que uno va a dar una cierta característica o los puede enumerar. Y ahí lo que yo voy a elegir es una colección y eso se va a llamar un conjunto.
Y los elementos, y los que pertenecen al conjunto se llaman elementos. Y lo importante es que lo vamos a escribir así. X pertenece a, quiere decir que X es un elemento y A es un conjunto. La notación matemática para esto es esa E rara, ¿cierto? Que es el pertenece. X o letras minúsculas para conjuntos y las letras mayúsculas siempre, o sea, para elementos, y las letras mayúsculas siempre van a ser los conjuntos. X son los elementos, las mayúsculas son los conjuntos, y vamos a usar este como conectivo para relacionar los elementos con los conjuntos. Vamos a decir que X pertenece a... Ay, me perdí. Sí, vamos a decir que X pertenece a, y lo vamos a escribir así. Y vamos a decir que X no pertenece a, y le vamos a poner una rayita aquí al X. Vamos a decir que X no pertenece a, es escribir lo mismo, pero con una rayita. Entonces ahí podemos determinar si un elemento pertenece a un cierto conjunto o no. Bueno, ahí está. Entonces la negación se puede escribir así. Existen dos posibles maneras de definir un conjunto concreto, por extensión y por comprensión. Una definición por extensión es listar o determinar los elementos explícitamente, como aquí, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. O si quieren, veo la lista de existencia y digo todos sus nombres y voy a listar, ¿cierto?, el conjunto H1. O se puede definir un conjunto por comprensión, y entonces se denota el criterio que se decide para pertenecer o no pertenecer al conjunto. Por ejemplo, X, tal que X es un número natural, tal que X es menor que 6. Fíjense que todo esto que dice aquí es el conjunto de los X, tal que X es un número natural, tal que X es menor que 6. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo que dijo? Los de... El conjunto que está sería escrito aquí. Sería Es menos el infinito. Ah, no, de los naturales No, sería el 1, 2, 3, 4, 5. que es el mismo conjunto que está aquí arriba. Fíjense Do. que este conjunto de arriba, claro, está escrito por extensión, o sea, escribí los elementos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y abajo lo escribí por comprensión, es decir, es el conjunto de los elementos, tal que ese elemento es un número natural y es menor que 6. ¿Hay otra forma de escribir este conjunto? Debe de El haberla. 1, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Cuál? A ver. Hay muchas. No Así sé, que por si le ocurre ejemplo, una, yo podría inventar los pares de zapatillas que tengo, y tengo 5, entonces van a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? no. Ya Yo estaba cerca. necesito que los elementos sean 1, 2, 3, 4 y 5 y no su cantidad de zapatillas. Ah, ya entendí. Entonces, no sé, ¿cuál se le ocurre a usted? Humildad ante todo. ¿Serían los enteros entre 1 y 5 con intervalos cerrados o no? ¿Cómo? De nuevo. ¿Los enteros entre 1 y 5 con intervalos cerrados? ¿Se podría decir? O Sí, iguales puede ser Igual, el sí. intervalo entre el intervalo 1,5 intersectado con los enteros. ¿Sí? Puede ser. Do, amigo, do. Pueden ser los... No se me ocurrió. Puede ser la cantidad de hermanos de alguien. Puede ser. No, porque no es la cantidad, es el elemento. Está el elemento 1, está el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4 y el elemento 5. Puede ser como una intersección, ¿o no? Primero 5 naturales. Claro, Eso, los primeros 5 naturales, eso también puede ser. Puede ser una intersección, pero ¿de qué? No sé. No, muy complicado. Con letra. 1, 2, 3. Viendo... No, tampoco.
Como estábamos viendo polinomios hace poquito, ¿cierto? Podemos considerar que esos sean las raíces del polinomio. Es decir, son todos los x tal que x, voy a escribir aquí. Esto puede ser igual. Puede ser igual Puede a ser. todos los x tal que x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 por x menos 4 por x menos 5 es igual a 0. No, el 0 quedó feo. Igual a 0. Dou. Está más complicado escrito, pero esos son. ¿Cuáles son los únicos puntos, valores tal que eso me da 0? Cuando equivale Tipo los 1, puntos cuando críticos, equivale ¿no? 2. Claro, son las raíces del polinomio. Dou. Ya, entonces sí. Hay muchas formas. Podemos decir que es el conjunto de los números enteros mayores que 0 y menor que 6. Y ahí ya puse otro conjunto. Entonces tengo otra forma de escribir Entonces, el mismo conjunto. un mismo conjunto tiene 1000 formas de escribirse. Exactamente, eso les quería que encontraran. Pero Fíjense que el segundo, que un conjunto, o sea, la cantidad de formas en que se pueda nombrar un conjunto puede superar el número de conjuntos que hay dentro, la cantidad de elementos, ¿no? ya usted me está preguntando si hay más de 5 formas de escribir ese conjunto, por ejemplo. Claro, o sea, en todos los casos va a producirse que la cantidad de tipos de nombre va a ser mayor a la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿no? No sé si mayor, pero es distinto. Eso es la forma de escribirlo por extensión es única, porque uno escribe exactamente cuáles son los elementos, pero por comprensión uno puede entender de muchas maneras el mismo conjunto. Ya, ok. Y ahí ya no importa la cantidad de elementos ni nada. Por ejemplo, la de abajo está un poco más fácil de escribir y creo que ya no son tantas las opciones. Fíjense, voy a decir que son todos los elementos, tal que ese elemento es una de las primeras 4 letras del abecedario. Y no sé, ¿qué otra forma se podría escribir eso? Eso está más difícil. A ver, tendría que haber otra, ¿cierto? Pero no sé cuál es. Como es A, el conjunto es A, B, C, D, ya son letras, así que es más difícil interpretar esos elementos. Pero igual está escrito por comprensión. Puede ser las 4 primeras letras del abecedario monosílabas. Porque sí, y listo. ¿Pero cómo en monosílabas? Cuando uno la nombra es monosílaba. Porque, por ejemplo, M es monosílaba. No tiene nada que ver porque igual van a ser las mismas, pero es una forma más. Sí, está bien, muy bien. Sí. Está bien, es otra forma de escribir. Claro. A veces otra escribir por comprensión diferente. Dígame. ¿No podría ser la primera vocal y las primeras 3 consonantes? También, muy bien. Bueno, usted está más ingeniosa que yo en el segundo conjunto. Bien, esa es otra forma de escribir. ¿Sí? Puede ser, ahora se me ocurrió otra. Todas las letras del abecedario anteriores a E. Bien matemática mi forma de decirlo, pero bueno, otras formas de escribirla pueden saber varias. Los conjuntos concretos con los cuales trabajaremos más son conjuntos de números, ¿cierto? Los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números reales. Y fíjense que estos números se pueden escribir así. Fíjense, los números naturales los escribimos por extensión o por comprensión. ¿Cómo están escritos? Por extensión. El primero.
primero está escrito por extensión. El segundo igual. Como un elemento, está por extensión. El segundo igual, ¿cierto? El tercero, Ahí sería por comprensión, al igual que el cuarto. ahí está. Exacto. El tercero y el cuarto están escritos por comprensión. Escriba de manera formal si pertenece o no para cada conjunto de números. El raíz de 2, ¿dónde pertenece? A los irracionales. ¿O no pertenece a ninguno? El raíz de 2 pertenece a los racionales. Irracionales. Entonces, ¿está en esa cantidad de conjuntos? Perdón. No. No, ¿cierto? Y el 4 medios, Ese sería los números racionales. los números racionales. ¿Algún otro en el conjunto está o no? Y en Fíjense que el raíz de 2 pertenece a los reales. Sí. ¿Cierto? Ah, verdad. ¿Ah? No, nada. Sí. Y el 9, 3 medios. A los racionales y a los reales. Yo diría los reales. Yo digo que pertenecen a todos. A los racionales y a los reales. Sí. Bien. En realidad todos pertenecen a los reales. ¿Cierto? Pues no son números complejos. Pero habría que ver también cuál otro conjunto pertenece. El raíz de 2, por ejemplo, no pertenece a los naturales y el raíz de 2 no pertenece a lo entero ni a los racionales. En cambio, el 4 medios puede pertenecer a los enteros también. Porque eso es 2. ¿Cierto? Bueno, y creo que activé el chat, así que si los que les faltó colocar presente, ya. Ahí sí. Están buenas presente. Me faltó una slide. Mira, otro conjunto en el cual vamos a trabajar muy seguido es el conjunto vacío y se va a denotar por vacío o entre llaves si no se coloca nada entre medio. Y esto queda para la casa. Van a tener que estudiar por internet qué significa la paradoja de Russell. ¿Sí? Y ahí después lo comentamos en la próxima clase. Profe, una consulta nada que cuento. Como mañana tenemos lo de otro control, ¿tendríamos clases de nuevo el sábado en vez de mañana? Sí, el sábado. Sí, mañana no vamos a tener clase, vamos a tener el sábado. Buena. Sí. Que les vaya bien en el control. O sea, profe, a la misma hora del sábado anterior, ¿no? Sí, a las 10 está bien. Sí. Sí. Ya a las 10 entonces. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós, profe. Cuídese. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Cuídese, profe. Chao. Nos vemos.